Bienvenidos a todos a nuestra reunión de domingo. Somos Ana y Caleb y estamos muy felices de tenerte aquí. Queremos invitarte a que te quedes en esta transmisión con nosotros y que puedas recibir una palabra de Dios para tu vida. Saludos y bendiciones. Si te quieres poner de pie, estás en todo tu derecho. Vamos yo sé que el día está medio para estar en casita, chocolatito, ¿verdad? Viendo películas, etcétera. Pero como acaban de decir aquí, nuestro amigo Jorge y Sara, ese es el lugar, es el mejor lugar donde podemos estar, es la casa de Dios. Y si ya estás en este lugar es por algo, ¿verdad? Si ya llegaste aquí, en la mañana, no sé, te levantaste, esperemos te hayas bañado, ¿verdad? Y desayunaste, etcétera, y tomaste la decisión de venir aquí, gastaste tu gasolina, estás invirtiendo tu tiempo, vamos a hacerlo bien ya, ¿no? Ya estamos en este lugar y vamos a disponer nuestro corazón delante de Dios yo quiero cambiar, quiero cada día ser mejor. No sé tú si quieres hacerlo, pero estamos en el mejor lugar para poder serlo, ¿ok? Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, cantaré, bailaré hasta que resuene el cielo, gritaré hasta la promesa. Por su luz puedo ver que la noche ya termina y me estoy pronto amanecerá. Puedes ver el sol salir, pronto el día llegará. En la atmósfera se siente que lo nuevo cerca está. Cantaré, bailaré hasta que resuene el cielo, gritaré hasta la promesa ver. Puedes ver el sol saliendo, pronto el día llegará. En la atmósfera se siente que lo nuevo cerca está. Cantaré, bailaré hasta que resuene el cielo, gritaré hasta la promesa ver. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo, se acaba la oscuridad. 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 Puedo sentirlo, se acaba la oscuridad.
Oh, 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 puedes ver, estoy saliendo, pronto el día llegará, En la atmósfera se siente que lo nuevo cerca está, cantaré, bailaré, hasta que resuene el cielo, gritaré, hasta la promesa ver. Oh, 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 oh,
descanso en Él. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste y el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable. Hoy
y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Una vez más fuerte, inigualable. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Bienvenidos a su reunión. Esta es tu casa, Rivers Edge Church en español. Otro domingo aquí en línea, 12 del mediodía. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Soy Daniel Grassman, mi esposa Mayra, mis hijos Isaías, Ibrahim y Lucas te mandan un gran saludo y una bienvenida a este lugar. Quiero mandar un saludo a toda nuestra gente de Fruit Valley, a toda nuestra gente de toda la ciudad de Vancouver, del condado de Clark, a nuestra gente en Woodland, en Portland. Sean todos bienvenidos otro domingo, aunque es en línea. Estamos contentos para celebrar a Dios en este lugar y aprender juntos un poco más de su palabra. Qué buena reunión tuvimos el domingo pasado. Wow, la verdad fue increíble. Primera vez que nos juntamos en el edificio en español. Nos habíamos juntado afuera y habíamos tenido reuniones afuera y fueron muy buenas. Pero adentro se siente la presencia de Dios. Fue un tiempo increíble. El equipo de alabanza estuvo al 100. Me encantó la música, también el compañerismo que tuvimos, la amistad. Después afuera con el cafecito y los churros, platicando, gozando. Es algo increíble lo que Dios hace. Así que no te pierdas la próxima reunión presencial que va a ser el próximo domingo, 6 de junio, 12:30. Trae a tu familia, todos son bienvenidos a este lugar. Y fíjate, recuerdo mucho que cuando empezamos ya durante la pandemia, hace ya más del año, a grabar nuestras reuniones en línea, yo siempre decía, cuando todo esto acabe, aquí nos vamos a ver. Y ya está sucediendo. Nuestro corazón está lleno. Estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo en este lugar. Así que déjate venir el próximo domingo. Todos son bienvenidos. Y como siempre, nuestra visión aquí en Rivers Edge es que podamos servir a la comunidad de esta ciudad y en realidad del mundo caminando juntos. Siempre decimos, no camines solo, no camines sola. Estamos aquí para caminar juntos en nuestra búsqueda de Dios. Queremos orar contigo, queremos conocerte, queremos caminar contigo. Cuando caminamos juntos y alguien se cae, se siente y lo ayudamos a levantarse. Para eso estamos aquí, para conocer a Dios y hacerle conocido en el mundo como comunidad. Y qué bonito es lo que Dios hace cuando trabajamos juntos, cuando caminamos juntos, cuando jalamos parejo. Y también estamos aquí para ver la transformación que sucede cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. Hay un cambio en el interior que se nota en el exterior. Hay un cambio en nuestro corazón y ese cambio lo queremos compartir con todos. Porque lo que Jesús hace es transformador y nos transforma. Así que en este lugar eres bienvenido, eres bienvenida. Caminemos juntos en la búsqueda de Dios y conozcamos a Jesús para hacerlo conocido en el mundo. Y bueno, hemos estado viendo una serie de predicaciones, una serie de mensajes acerca de los valores de nuestra iglesia. ¿Por qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y hemos estado viendo características de la iglesia, de la primera iglesia. Lo vimos la semana pasada. La primera iglesia en el libro de Hechos, después de que Jesús asciende al cielo
y vuelve al cielo con el Padre, vemos que los discípulos empiezan a hacer iglesia. Y la primera iglesia era una comunidad en todo el sentido de la palabra. Cuando alguien tenía hambre le daban de comer. Cuando alguien estaba en una situación difícil de finanzas o lo que fuera, iban y proveían para esa necesidad. Ayudaban a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, siempre estaban ayudando y dice, gozaban de la estimación general del pueblo. Lo leímos la semana pasada en Hechos capítulo 2. La gente veía y decían, yo quiero ser parte de esa comunidad. Y eso queremos, es una de nuestras características aquí en Rivers Edge. Queremos y somos una comunidad bíblica. Una comunidad que vela por los intereses y los intereses y las necesidades de los demás. Por eso caminamos juntos. Cuando alguien tiene necesidad, queremos ayudar, queremos proveer para esas necesidades, queremos ser de bendición para otros, queremos acercarnos a Dios y de tal modo hacer a Dios conocido a aquellos que no le conocen, ser esa comunidad bíblica. Y hoy continuamos con esta serie acerca de los valores de nuestra iglesia, y el día de hoy quiero hablar de transformación. Si has estado con nosotros, has escuchado los mensajes, tal vez te has dado cuenta que usamos mucho la palabra transformación, porque es un valor muy cercano a nosotros, es algo en lo cual creemos, porque queremos ver transformación. Si tú vienes a la iglesia, si tú te acercas, pero no estás viendo transformación, pues ¿de qué sirve, verdad? Cuando venimos a la iglesia es para conocer personalmente a Jesús, para entrar en esa relación personal con Él y conocerle de cerca y ser transformados por su poder. Y vamos a ver una historia el día de hoy acerca de transformación. Pero antes, hace años, cuando estábamos todavía allá en Sonora, y estoy hablando de el 2003 por ahí, ya nos estamos poniendo viejos, hace 17 años, empezamos a ir a un ejido, un poblado, un pueblito que está como a 40 minutos de nuestra ciudad de Hermosillo. Y es un lugar muy peculiar. Parece que alguien agarró un montón de casas y las aventó al desierto, así como cayeron. Y eso es el pueblo, ¿verdad? Es un lugar en medio del desierto, no hay río, no hay agua. Y ahí está, ¿verdad? Y gran parte de ese poblado, sobre todo en aquel tiempo, en el 2003, estaba sin pavimentar. Y había lugares donde no había luz todavía. Y donde estaban los postes de luz, la gente iba y conectaban sus cables para tener luz en sus casas. Y pues era muy peligroso, sobre todo cuando llovía. Pero era un lugar donde había tremenda tierra, polvo, no estaba pavimentado. Había gente que estaban viviendo en condiciones muy humildes, en casas de cartón en muchos casos. Y algunas familias las ayudamos a construir casas de material. Y el objetivo de nosotros, mi esposa también iba y nuestra iglesia iba para allá, era para compartir a Jesús con la gente, hablarles de Dios, ¿verdad? Y con el tiempo pudimos construir 2 iglesias, construimos casas para la gente y ayudábamos mucho a la comunidad en ese lugar. Muchos venían de otros lugares del sur del país y habían venido a trabajar en los campos de chile y tomate. Entonces en aquel tiempo yo conocía cada rincón de ese poblado, ¿verdad? A ese poblado decíamos la 12, ¿verdad? Porque la calle número 12 pasaba por ahí, la 12 o el poblado Miguel Alemán. Entonces íbamos a ese lugar para compartir con la gente y yo conocía muchas familias ahí y me sabía todas las vueltas, todos los rincones. Allá las calles no tenían nombre, ¿no? Era como una invasión y yo me sabía todos los rincones. Y ya después, con el paso de los años, pues nos fuimos a la India y nos fuimos a otras partes y ya dejamos de ir a ese lugar. Y dejamos de ir como unos 7, 8 años y después, años después, yo volví a ese poblado y me di cuenta que ya no sabía dónde estaba nada. Todo estaba cambiado. Muchas calles estaban pavimentadas. Donde yo había andado antes ya no era igual, ya no lo reconocí. Había visto una transformación, no total, pero casi total de ese lugar, de tal modo que yo no reconocía ese lugar, ¿verdad? Y de esta misma manera, cuando conocemos a Jesús, hay una transformación total que empieza en el interior y obviamente es un proceso, no sucede todo de la noche para la mañana, ¿verdad? Es un proceso,
Pero hay una transformación donde la persona va cambiando, ¿verdad? Su manera de hablar, su manera de ver el mundo. Lo que es importante y lo que no es importante va cambiando cuando conocemos a Jesús. Nos volvemos más compasivos, más pacientes. Obviamente es un proceso, no todo pasa de la noche para la mañana, no es magia, ¿verdad? Es un proceso de transformación. Cuando nosotros damos el control de nuestra vida a Jesús, poco a poco vamos dejando el control y dejando que Él trabaje en nuestro corazón y nos va transformando poco a poco. Y transformación, si le buscas ahí el significado, es el resultado de un proceso de cambio de forma. Sucede cuando una cosa, un hecho, una idea es convertida de una cosa a otra. La forma es transformada, ¿verdad? Ahí lo dice mismo en la palabra. La forma, es cambiada. De esa manera, la forma en que éramos antes de conocer a Jesús es diferente a como somos cuando conocemos a Jesús. Y tal vez tú estás diciendo, pues dame un ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a la Biblia, vamos a ver un ejemplo muy tangible, muy palpable de la transformación, ¿no? Entonces vamos a Lucas 19, me encanta Lucas porque así se llama mi hijo menor. Lucas 19 está en el Nuevo Testamento, lo puedes buscar en tu teléfono o en un iPad, ¿verdad? También tenemos Biblias, me dio mucho gusto ver la semana pasada, pusimos Biblias aquí en las mesas y la gente lo estaba usando, qué bonito. Lucas 19 del 1 al 9, y esta es una historia donde Jesús va y visita a una persona. Y dice así, Lucas 19 del versículo 1 al 9, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que ahí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, un chaparrito, ¿verdad? Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol un sicómoro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremenda historia de transformación. Ahora, un poco de contexto. Zaqueo, que incidentalmente su nombre significa puro, ¿verdad? Puro, así sin mancha, ¿verdad? Puro. Zaqueo era un chaparrito, ¿verdad? Un hombre de baja estatura, pero resulta que era un recaudador de impuestos. Hemos hablado un poco de esto, pero ¿qué significa esto? Esto significa que Zaqueo trabajaba con los romanos. Los romanos estaban gobernando, habían conquistado el país de Israel. Era una nación externa, ¿verdad? Extranjera, que había venido y había tomado control político sobre Israel. Entonces tú te imaginarás, obviamente, la gente común y corriente, la gente de Israel estaban pues no muy contentos que un país extranjero había venido a tomar posesión y control político sobre sus tierras. Entonces todo aquel que trabajaba juntamente con los romanos, y era el caso de Zaqueo, su trabajo era cobrar impuestos sobre sus paisanos judíos en nombre de los romanos. Él era un colaborador con el enemigo. La gente odiaba a los romanos, y yo creo que odiaba aún más a los judíos, sus paisanos, que se iban y trabajaban con los romanos. Y no solo trabajaban con ellos cobrando impuestos, sino era muy común que robaban, ¿verdad? Cobraban un poco más, se transeaban a su gente, ¿verdad?
le pedían a la gente la mochada, ¿no? No solo los impuestos que ya eran muy altos, los impuestos que cobraban los romanos, sino ahí robaban un poco más para quedarse con ese dinero. Eran un grupo de personas extremadamente corruptas, personas que se aprovechaban de la gente. Entonces, si tú tenías un negocio, eras pescador o eras pastor de ovejas, tenías algún rebaño, algún negocio, agricultura o lo que fuera, te cobraban, los romanos cobraban los impuestos, y encima de eso el pilón para los recaudadores de impuestos como Zaqueo. Entonces Zaqueo había robado una gran fortuna y tenía pues una casa grande, tenía sus bienes mal habidos. Sin embargo, Jesús va y rompiendo todo tabú, rompiendo todo protocolo, va con Zaqueo directamente a donde él está parado sobre el árbol y le dice: me voy a quedar en tu casa, ¿verdad? Y no vemos qué conversación tienen Zaqueo y Jesús. Simplemente dice que muy alegremente Zaqueo se baja del árbol y recibe a Jesús en su casa con mucho gusto, con mucha felicidad. Y la conversación que ellos tienen no vemos cómo sucede, pero de repente, con la presencia de Jesús en su casa, Zaqueo dice: ¿sabes qué? Yo he robado, entonces voy a restituir lo que robé. Y no solo voy a dar lo que robé a la gente, sino voy a darlo 4 veces más, porque él estaba arrepentido de su pecado. Él estaba tan contento de poder ser perdonado que estaba dispuesto a restituir a aquella gente que dañó, aquella gente a los quienes robó. Estaba dispuesto a dar 4 veces más. Qué gran historia y ejemplo de transformación. Anteriormente Zaqueo era un ladrón, colaborador con el enemigo, y de repente da todo lo que tiene para restituir lo que había robado. Eso es arrepentimiento. Pero sin duda, la gente que estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo y ver cómo Jesús fue y se sentó en la casa de un pecador, empezaron a murmurar y a decir: mira, Jesús está yendo con aquel ratero del Zaqueo. Mira nomás, estaban chismeando ahí, murmurando, diciendo que Jesús se sentaba con ese pecador, que por qué se va para allá, pero cómo, eso no es aceptable, eso no es lo que hace un hombre de Dios. Pues si no, ¿qué es lo que hace un hombre de Dios, verdad? Entonces la gente, imagínate también los discípulos de Jesús, ¿sí? Los discípulos de Jesús sin duda odiaban o llegaron en un momento a odiar a los recaudadores de impuestos. Algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores, Pedro, Andrés, ¿verdad? Entre otros. Esos pescadores tenían su negocio de la pesca. Sin duda los recaudadores venían, le pedían la tajada para Roma y se quedaban con otra parte. Sin duda Pedro había perdido mucho en su negocio a causa de los recaudadores de impuestos, a causa de los romanos. Y ahora Jesús está diciendo: vamos a comer y a pasar tiempo con un recaudador de impuestos. Me imagino que los discípulos estaban diciendo: pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a ir? Y no dice, no viene escrito lo que pasó, pero por su mente habrá pasado: ¿cómo nos vamos a ir a la casa de este ratero? Pero eso es lo que hace la transformación. Zaqueo cambió completamente mientras estaba en la presencia de Jesús. Se arrepintió y restituyó, regresó lo que había robado. Y 4 observaciones nada más acerca de esta situación que vemos con Zaqueo. Perdón, tres observaciones. Y la primera es que hay un mundo de gente esperando transformación. Yo no sé el trasfondo de Zaqueo, pero vemos que él hace el esfuerzo para ver a Jesús. Y como no podía verlo, va y se trepa a un árbol para tener una mirada de Jesús. Yo no creo que él pensaba que Jesús iba a hablar con él, a lo mejor no se esperaba eso, pero él quería ver a Jesús. Él tenía una necesidad, a lo mejor no podía explicar esa necesidad en su interior, pero él tenía esa necesidad de arrepentimiento, tenía esa necesidad de transformación, de llenura que solo Jesús puede traer.
Entonces tenía algo, ¿verdad? Una espinilla ahí, un deseo en su corazón de ver a Jesús. Y cuando a donde Jesús iba, se acercaban las multitudes. Siempre había gente que quería tocar a Jesús, que querían ver a Jesús, que querían escuchar a Jesús, ver los milagros. Gente que estaba enferma, endemoniada, que querían que Jesús los sanara. Y ahí va Zaqueo, no con una necesidad física, pero con una necesidad espiritual, con un vacío. Todo lo que había robado, todo lo que tenía, no lo satisfacía, no lo llenaba. Y él tenía una necesidad de Jesús. Y hoy en este tiempo en el que vivimos, ¿cuánta gente hay que están dolidos, que están en depresión, que han pasado por tiempos difíciles por la pandemia, tal vez falta de trabajo, tal vez alguien se enfermó, a lo mejor alguien se murió? Hemos conocido varias familias que han perdido seres queridos por el COVID, por este tiempo de pandemia. Hay mucha gente dolida, cada vez más las tasas o las estadísticas acerca de la salud mental, todo va incrementando. La gente está más y más enfermos con estrés y con presión y enfermos mentalmente, emocionalmente. Hay mucha gente dolida que tiene esa necesidad de transformación. Gente que tú conoces tal vez. Gente que está a tu alrededor, en tu trabajo, en tu colonia, en tu lugar donde vives. Hay gente dolida. Y como seguidores de Jesús, nos urge ponernos en el lugar donde está la gente con necesidad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Zaqueo tenía esa necesidad de Jesús, esa necesidad de arrepentimiento, y Zaqueo hace todo lo que él puede para acercarse a Jesús, ¿verdad? Ve que está chaparrito, que no alcanza a ver, va y se trepa a un árbol y de ahí ve a Jesús. Y Jesús hace el encuentro con él. Como seguidores de Jesús, nos beneficia mucho. Podemos hacer la obra de Dios si nos ponemos en los lugares donde la gente tiene necesidad. Muchas veces no llegan a tu puerta, hay que ir y buscarlos, ponernos en el lugar de la necesidad para poder ayudar. Por eso aquí decimos, no camines solo. Si tienes una situación, cuéntanos. Queremos orar, queremos ayudar en lo que podamos. Queremos estar ahí, en lo mínimo, escuchar. ¿Cuánta gente necesita ser escuchada? Queremos ser como Jesús en este sentido, que Zaqueo estaba ahí listo y Jesús lo encontró. Y Jesús dice, hoy me tengo que quedar en tu casa, ¿verdad? Se invitó solo, porque sabía que Zaqueo tenía esa necesidad de ser encontrado por Jesús. ¿Cuánta gente hay que necesitan ser encontrados por Jesús? Y a lo mejor es gente que no nos cae bien, ¿verdad? A lo mejor es gente que no tenemos mucho en común. Ahorita hablé de los discípulos, ¿verdad? Los discípulos, sin lugar a duda, tenían un problema grande con la gente que recolectaba impuestos. No hay duda de eso. A lo mejor si fuera por ellos, no hubieran ido con Zaqueo, no lo hubieran pelado, no lo hubieran volteado a ver. Pero Jesús sabía que él tenía esa necesidad y fue directamente con él. Y nosotros como seguidores de Jesús tenemos que seguir ese ejemplo de ponernos en el lugar donde está esa necesidad. Estar con la gente que necesita de Dios, ¿sí? No estar aquí nomás encerrados, ¿no? Sino ir a donde está la gente que necesita de Dios. A lo mejor tú eres como Zaqueo, que tienes esa necesidad por dentro de arrepentimiento, de acercarte a Dios. Si tienes esa necesidad, nunca es tarde para acercarte a Dios. Y aquí estamos para orar por ti, para caminar contigo en ese proceso de búsqueda de Dios. Por favor, échanos una llamada, mándanos un mensaje, queremos caminar contigo. Porque todos tenemos esa necesidad de Dios en el interior. A veces no lo podemos explicar, pero añoramos tener ese contacto con Dios. Ser libre de nuestros pecados. Arrepentirnos y cambiar y ser transformados completamente. Eso sucede cuando nos acercamos a Jesús. Segunda observación,
Jesús fue intencional, ¿verdad? Hay gente que necesita de Dios y están esperando, pero Jesús fue intencional. Intencionalmente fue donde estaba Zaqueo y lo llamó y lo bajó, lo llamó por su nombre y le dijo, bájate de ahí, voy a ir a tu casa hoy, voy a quedarme contigo hoy. Fue intencional, no esperó a que sucediera solo, ¿verdad? Fue y provocó la situación. Porque Jesús pudo haber pasado por ahí y no haber dicho nada, ¿verdad? Y a lo mejor Zaqueo no hubiera podido comunicarse con Jesús. A lo mejor Zaqueo se hubiera quedado ahí, a lo mejor tenía vergüenza, no sé. Pero cuando Jesús va y se encuentra con él, cuando provoca esa situación, sucede la transformación. Y necesitamos ser intencionales. Cuando se trata de transformación, muchas veces queremos que las cosas pasen por arte de magia o que pasen así nomás de un día para otro. No, la vida es un proceso. La transformación es un proceso. Debemos estar comprometidos con ese proceso. Y necesitamos ser intencionales en la transformación en lo personal, ¿verdad? Si yo quiero ser transformado por Jesús, pues tengo que dedicarle tiempo a Jesús. Tengo que tomar ese tiempo diario de buscar en su palabra, de orar, de venir aquí y congregarme en la iglesia. ¿Para qué? Para aprender más, para conocerle más de cerca a Él, para estar con otras personas que conocen de Jesús, para caminar juntos. Yo necesito ser intencional, lo tengo que poner en mi agenda. Jesús fue intencional, fue y se encontró con Zaqueo, y no solo se encontró con él, sino dijo, hoy voy para tu casa, vamos a cenar, vamos a pasar tiempo juntos. De esa manera tenemos que ser intencionales, necesitamos dedicarle tiempo. Dicen por ahí que para ser experto en algo, en lo que sea, un deporte o lo que sea, tienes que dedicarle 10,000 horas. Mucho, ¿no? Si queremos transformación, pues tenemos que ser intencionales y buscar ese tiempo con Dios. Mientras más nos acercamos a Jesús, más vamos a ser transformados. Si no, pues no, ¿verdad? Hay que buscar y ser intencionales como lo fue Jesús en este caso, en lo personal, pero también en el servicio a Dios. Me gusta mucho aquí en Rivers Edge, todo el mundo quiere chambear, quieren servir. Estoy tan contento y tan agradecido con Dios por eso. Siempre que llegamos para la reunión, mucha gente llega, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Y a veces no nos alcanza la chamba para todos, pero vamos a hacer lo posible para que nos alcance para todos servir juntos, porque nos encanta ese espíritu de servicio que existe aquí. Y igual en el servicio a Dios tenemos que ser intencionales, ¿verdad? A veces nos sentamos esperando a que nos inviten a todo y que nos inviten a servir. No, hay que ser intencional, hay que ponernos en el camino para ser útiles, ¿no? Y me encanta aquí, ni tengo que decir esto, toda la gente que viene aquí les encanta servir y trabajar, y estoy tan contento por eso. Pero siempre buscar ser intencionales, ponerlo en nuestra agenda, el servicio a Dios y también la búsqueda de Dios, conocerle más de cerca. Tenemos que ser intencionales. Y por último, tercera observación es que la transformación verdadera viene a través del arrepentimiento. Zaqueo se dio cuenta, no sé si por una conversación con Jesús, a lo mejor solo la pura presencia de Jesús le hizo ver, ¿sabes qué? Yo necesito cambiar. Yo necesito dejar de robar, para empezar, y necesito restitución. Necesito restituirle a la gente que le robé, les tengo que regresar lo que le robé. Y en el caso de Zaqueo, no solo regresó lo que le robó, sino 4 veces más. Ese es verdadero arrepentimiento, cuando reconocemos nuestro error, nuestro pecado, y damos la media vuelta y hacemos todo lo posible para no volver a caer en ese comportamiento. Así fue el caso de Zaqueo. Esa transformación que sucedió en él vino a través del arrepentimiento, de tal modo que Jesús dijo, y lo leímos ahí en el versículo
9, que Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y le dice, Zaqueo, este es un verdadero hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Aquí Jesús está diciendo, este es un verdadero judío. Un verdadero judío, no porque cumple con las leyes de los judíos o la ley de Moisés, no porque tiene la imagen que todos quieren tener, sino porque se arrepintió. ¿Sí? Estamos hablando de un colaborador con el enemigo, ¿verdad? Con el enemigo de Israel, con los romanos, alguien que le robaba a su propia gente. Se arrepintió y restituyó. Eso, dijo Jesús, lo hace un verdadero hijo de Abraham. No, o sea, un verdadero judío. No porque tenía una ideología en particular, a lo mejor ni se sabía la ley de Moisés. Eso no lo hacía, sino porque se arrepintió y restituyó lo que había robado. Y yo estoy seguro que esa declaración de Jesús fue como una bomba, ¿verdad? Para la gente presente. Y me gusta allí en el versículo 9, en el 10, después Jesús dice, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se había perdido, pero fue encontrado por Jesús. Zaqueo se había hecho un ladrón, alguien que oprimía a su propia gente, pero Jesús lo encontró, se arrepintió y cambió por completo. Él fue transformado y vino a través del arrepentimiento. Esa es la verdadera transformación. Y yo estoy seguro que la historia de Zaqueo fue como una bomba, ¿verdad? Que toda la gente de su ciudad, de Jericó, escuchó. Oye, se escuchaba en las calles, ¿escuchaste lo que pasó con Zaqueo? El recaudador de impuestos, ese ladrón, pues regresó todo lo que había robado y 4 veces más. Estoy seguro que esto llegó a los oídos de los romanos, de las autoridades de los judíos y toda la gente en ese lugar, porque él se arrepintió y cambió y fue transformado por completo cuando estaba en la presencia de Jesús, porque Jesús lo encontró. Jesús vino a encontrar lo que se había perdido. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar, o sea, no solo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tenemos que entender esto, esa transformación viene a través del arrepentimiento. Esta es una historia que toda la vida la he escuchado, pero cada vez me sorprende cómo estando en la presencia de Jesús, Zaqueo se arrepiente y da una vuelta total, un giro total de 180 grados y camina hacia la dirección de Jesús y restituye lo que había robado y 4 veces más. Así que hay un mundo de gente aquí en esta ciudad que están dolidos, que están buscando esa transformación y tratan de llenar ese hueco con muchas cosas que ofrece el mundo. Y esas cosas se quedan cortas con la transformación que trae Jesús. Por eso debemos ser intencionales. Si tú quieres ser transformado, hay que buscar pasar ese tiempo con Jesús. Como Jesús buscó a Zaqueo y pasó ese tiempo con él, nosotros también tenemos que buscar y pasar tiempo con Dios. Y también buscar a otros que están dolidos para compartirles acerca de Jesús. Y la verdadera transformación sucede cuando hay arrepentimiento. Ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Si no hay arrepentimiento, es muy difícil y no podemos ser transformados. Me encanta que Jesús estando sentado en la mesa de Zaqueo, alguien que había sido un ladrón, un corrupto, que se arrepiente. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este es un verdadero hijo de Abraham. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué no oramos en esta tarde? Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra tan poderosa de transformación que sucede cuando te conocemos. Señor, quiero orar también por cada persona que nos está viendo. A lo mejor ahí donde estás sentado, dices, yo necesito ser transformado. Yo tengo un hoyo en mi alma que solo puede ser llenado por Jesús.
Te animo a que te acerques hoy a Él y busques el arrepentimiento para poder ser transformado. Solo Jesús lo puede hacer. Gracias, Señor, porque nos has hablado acerca de la importancia de la transformación, del arrepentimiento, de cómo necesitamos venir a la cruz de Jesús y arrepentirnos para que haya un cambio en nuestro interior. Muchas gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz que hace posible que nos acerquemos a ti. Muchas gracias, Señor, te damos, te alabamos en esta tarde y buscamos tu presencia todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, no camines solo. Todos tenemos esa necesidad de Dios, esa necesidad de transformación, porque hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Busquemos de Dios juntos. No camines solo. Aquí estamos para servirte. Una llamada, un mensaje en Facebook, estamos aquí para servir. Muchas gracias. Nos vemos el próximo 6 de junio en el edificio, en persona, 12:30. Trae a tus amigos, trae a tu familia. Estamos aquí para servir y queremos conocerte más. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo aquí en la iglesia en persona. Que tengan una excelente semana.